Hola a todos, continuamos con los vídeos para analizar las principales características y los puntos a destacar de la unidad, la organización política y territorial. En este caso nos vamos a centrar en el punto 4, la organización política y territorial de la Unión Europea, una organización supranacional a la que pertenecemos, y en el punto 5, las relaciones internacionales en la actualidad. Analizaremos los principales conflictos en la actualidad y sobre todo haremos especial hincapié en la gran organización supranacional que engloba a la mayoría de los estados de la Tierra, en este caso la ONU. Comenzamos. El territorio actual de la Unión Europea se ha ido conformando a través de sucesivas ampliaciones, desde los 6 estados que la integraban en 1951, en el inicio, Francia, República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, hasta los 28 que incluyen en la actualidad. En 1973 la Europa comunitaria se extendió hacia el norte con la entrada de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. Entre 1981 y 1986 se incorporan Grecia en 1981 y ya en el 86 Portugal y España. En el 95 entran Suecia, Finlandia y Austria. En el 2004 tuvo lugar la mayor ampliación, pasando de 16 a 25, con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta. Desde 2005 se han incorporado 3 países balcánicos, Rusia y Bulgaria en el 2007 y Croacia en el 2013. Ahora lo vamos a ver en el mapa. Ahí veis la Unión Europea de los 6, ¿vale? Aquí la Unión Europea en el color rojo, la Unión Europea de 9, añadiéndose la isla británica, la Unión Europea de las 10 con la anexión de Grecia, sobre todo lo que nos interesa, la Unión Europea de los 12, que estuvo bastantes años con la incorporación de España y Portugal. Posteriormente se añadiría Suecia, Finlandia y Austria, la de los 15 hasta los 28 actuales. Vamos a analizar ahora las principales instituciones de la Unión Europea. Los Estados miembros de la Unión Europea han creado unas instituciones para alcanzar sus objetivos. Las más importantes son, vamos a analizarlas. En primer lugar, el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y están formados por los eurodiputados que aprueban las leyes. Luego estaría el órgano quizás más importante, el Consejo de la Unión Europea, pues está formado por los ministros de los países de la Unión Europea que junto con el Parlamento aprueban las leyes. Ya el otro gran organismo sería la Comisión Europea, que está formada por los comisarios que gobiernan en la Unión Europea y deciden en qué gastar el dinero. Y por último, destacaríamos el Tribunal de Justicia, que es un poder independiente y está formado por un juez de cada país. Se entiende que es la máxima aplicación de justicia el Tribunal Europeo. Vamos a analizar detenidamente cada una de ellas. Primero, el Consejo Europeo, que establece las prioridades generales de la Unión Europea. Está formado por los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros, es decir, presidente de gobierno, en este caso Pedro Sánchez de nuestro país, y se reúnen 4 veces al año. Ahí veis la reunión de los jefes de gobierno de los jefes de Estado de cada país miembro de la Unión Europea. Las comisiones europeas propone y aplica las leyes y gestiona el presupuesto común. Está compuesta por comisarios, uno por cada país, y tiene una presidenta. En este caso es Ursula von der Leyen. El Parlamento Europeo aprueba las leyes y el presupuesto europeo, ahí está el Parlamento Europeo, y está formado por parlamentarios elegidos mediante votación por la ciudadanía. Ahí veis, por ejemplo, algunos eurodiputados que provienen de nuestro país, como Oriol Junqueras o Josep Borrell, ¿vale? De todos los partidos hay unas elecciones europeas y proceden de los distintos países. Y aquí, a diferencia de su procedencia de país, se agrupan en tendencias o grupos de partidos. Por último, el Tribunal de Justicia, que garantiza el cumplimiento de las leyes europeas y juzga las disputas entre Estados. Está formado por jueces independientes. En cuanto a las relaciones internacionales en la actualidad, vamos a comenzar destacando lo que son los tratados internacionales, que son acuerdos entre estados. Estos pueden ser mundiales, es decir, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afectan a todos los estados,
o restringidos a cierto número de estados, es decir, bilaterales cuando son entre dos estados o multilaterales cuando son varios estados los que pactan derechos y obligaciones sobre diferentes asuntos, ya sean militares, políticos, etc. Las organizaciones internacionales, estas son asociaciones supraestatales con una organización y fines permanentes. Hay organizaciones regionales, que son aquellas que tienen un ámbito regional. Algunos ejemplos de estas existen actualmente son la Organización de Estados Americanos, como la OEA, o la Liga Árabe, o la Unión Africana, como la UA, o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, como la ANSA, sobre todo la que hemos explicado anteriormente, la Unión Europea, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esos son organizaciones regionales. Y también están las organizaciones generales, que son aquellas cuyo ámbito de actuación es mundial y buscan resolver problemas internacionales de forma conjunta y coordinada. El mejor ejemplo y mayor ejemplo de esto es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ahí veis su símbolo y su sede, que está en Nueva York. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue fundada en 1945 en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es la principal organización de ámbito mundial, pues a ella pertenecen casi todos los estados del mundo. Ahí veis distintas fotos sobre la ONU. Los principios fundamentales de la ONU son 7 y de ellos destacamos la igualdad de todos sus miembros, el respeto a la soberanía de todos los estados y la prohibición del uso de la fuerza para resolver los conflictos internacionales. Ahí veis en la imagen expuestos estos 7 principios de la ONU. Los objetivos pues son el mantenimiento de la paz y de la seguridad colectiva, el fomento del progreso económico y social, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la libre determinación de los pueblos. Para alcanzar estos objetivos, la ONU cuenta con varios organismos especializados, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, que hoy en día está tan en boga, la OMS. Luego también tendremos la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Otra muy conocida sería el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y por último, otra destacable sería la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Ahí veis un organigrama sobre la Organización de las Naciones Unidas. Está una Secretaría General ostentada hoy día por Ban Ki-moon. Luego estaría el Consejo de Administración Fiduciaria, es decir, que se encarga de las principales actividades económicas, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, y también destacaría la Asamblea General con el Consejo de Seguridad, que son los organismos más importantes dentro de la ONU. El Consejo de Seguridad está formado por las 5 grandes potencias resultantes de la vencedora, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, y 10 miembros que van rotando. Y ahí veis todos los organismos especializados. En la actualidad, analizando ahora los conflictos, tenemos que decir que hay gran multitud de enfrentamientos o disputas, ya sea entre países, ya sea entre grupos de un mismo país. Estos conflictos son una consecuencia, sobre todo, de las desigualdades que existen entre los estados y los territorios, y en su mayoría, sobre todo, responden a causas políticas y económicas. Vamos a analizar los conflictos territoriales entre países limítrofes. Estos conflictos están provocados por el desacuerdo en el trazado de las fronteras terrestres o marítimas o por la reclamación de una región fronteriza anexionada por uno de ellos. Es el caso de tierra fronteriza entre Chile y Argentina o entre la India y Pakistán con la región de Cachemira, de mayoría musulmana, cuando la religión oficial de la India a la que pertenece gran parte de Cachemira es el hinduismo. Y los conflictos que enfrentan japoneses, filipinos y vietnamitas en el mar de China y en Japón y entre Japón y Rusia por las Islas Kuriles. También estarían los conflictos separatistas. Estos se producen cuando un grupo humano pretende separarse o independizarse de un país ya establecido. A veces este tipo de enfrentamiento esconde también sobre todo causas étnicas o religiosas. Ejemplos recientes sería el de Sudán del Sur, que se separó formalmente de la República de Sudán en 2011, o la guerra civil entre la República Centroafricana o el movimiento islamista de Boko Haram, que pide la independencia en Nigeria.
Hay también conflictos de origen económico, que son aquellos donde la causa principal es el control de un territorio que tiene enorme riqueza en algún recurso natural. Por tanto, son resultado de la creciente competencia entre países por hacerse con bienes estratégicos, cada vez más escasos, ya sea tierra, agua, petróleo, diamantes, maderas nobles, etc. Algunos de los ejemplos de estos más representativos de este tipo de conflictos lo encontramos entre Japón y China por la isla Senkaku, conocida en China como Diaoyu, que son 8 islotes que cuentan, lo más importante, con reservas de gas y petróleo. También es destacable el conflicto entre surcoreanos y japoneses por la isla Dokdo o Takeshima, como la llama Japón, pues en su mar territorial hay yacimientos de gas natural, o algunos conflictos africanos como los de Sierra Leona, Liberia, República Democrática del Congo, etcétera, que estos países son muy ricos en minerales, ya sea oro y diamante, que son más conocidos, pero otros no tanto, como el coltán, la casiterita o el cobre o el cobalto, que son materiales indispensables para las nuevas tecnologías de móviles, tablets, etc. Por lo tanto, son conflictos que tienen, además del calado interior, tienen la participación por detrás con venta de armas de otros países que están muy interesados en controlar estos recursos. Los conflictos bélicos son una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Por eso, la ONU y la comunidad internacional suelen intentar frenarlos con embargos y otras iniciativas. También apuestan por su resolución pacífica y justa a través de acuerdos bilaterales entre los países implicados o elevándolos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuyos fallos están obligados a acatar. Y hasta aquí las principales características de estos puntos de la unidad.